recompensa de ustedes será de acuerdo con sus obras. Gal 6, 7-8. Entonces se miraron unos a otros, sin tener palabra que decirle a Cristiano. Esperanza estuvo de acuerdo con la respuesta de su compañero. Hubo, pues, un gran silencio entre ellos. Conveniencia y sus compañeros tambalearon y se quedaron atrás, dejando que Cristiano y Esperanza se les adelantaran. Cristiano le comentó a su compañero: si estos hombres no pueden mantenerse en pie ante la sentencia del hombre, ¿qué harán cuando oigan la sentencia de Dios? Si enmudecen ante vasijas de barro, ¿qué harán cuando sean reprendidos por las llamas de un fuego devorador? Demás luego Cristiano y Esperanza siguieron hasta llegar a un lindo llano llamado Alivio, donde anduvieron con mucho contentamiento, pero la llanura era angosta y no tardaron en atravesarla. Al otro lado del llano había un cerro llamado Lucro, y en este una mina de plata, donde varios que anteriormente habían pasado por este camino, se habían acercado impulsados por la curiosidad de ver la rareza del camino. Pero aventurándose demasiado cerca del hoyo donde el terreno no era firme, este cedió, y 36 ellos, cayendo, perecieron. Otros también allí habían recibido heridas, quedando lisiados para toda la vida. Vi luego en mi sueño que a poca distancia del camino, frente a la mina de plata, estaba Demas, vestido de caballero, que llamaba a los que pasaban a que se acercaran a ver, y dijo a Cristiano y a su compañero: «Hola. Acérquense y les mostraré una cosa». 2 Tim 4:10. ¿Qué cosa puede haber que valga la pena desviarnos del camino para verla? Aquí hay una mina de plata, y en ella hay unos hombres cavando para sacar tesoros. Si vienen, con un poco de empeño pueden hacerse ricos. Vamos a verla, dijo Esperanza. Yo no, dijo Cristiano, no nos desviemos ni un paso, sino que permanezcamos en nuestro camino. Te aseguro que cuando llegue conveniencia, si recibe la misma invitación que nosotros, de seguro la acepta. De hecho, no me cabe duda, porque sus principios lo llevarán por ese camino y apuesto 100 por 1 que allí morirá. Para entonces llegaron Conveniencia y sus compañeros, y a la primera señal que les hizo Demas allí se fueron. Si se cayeron en el hoyo por mirar adentro, si bajaron a trabajar o se sofocaron en el fondo por el miasma que generalmente hay allí, no lo sé, pero esto sé, que no volvimos a verlos en el camino. Cristiano irrumpió en una canción que decía: Conveniencia y Demas se pusieron de acuerdo, el uno llama y el otro corre a participar de su lucro. Se entretienen en este mundo y no piensan en el más allá. El río de Dios y la pradera de la vereda en su camino se encontraron de pronto en la ribera de un río agradable que David llamó Río de Dios. Sal 65, 7. Cristiano y su compañero caminaron hasta allí con gran regocijo. Bebieron del agua, que les reanimó el espíritu. Ya a otro lado había verdes árboles con toda clase de frutas, y hojas medicinales, también una pradera con hermosos lirios, donde se acostaron a dormir. Durante varios días hicieron lo mismo. Luego cantaron y partieron. No se habían alejado mucho, antes de que el río y el camino se separaran. Lo cual sintieron mucho, pero no se atrevieron a dejar el camino, aunque el camino se puso difícil. Los peregrinos tenían los pies muy doloridos a causa de sus jornadas. Cuanto hubieran deseado un camino más fácil, Anum 21:4. Un poco más adelante, a la izquierda del camino, había una pradera llamada Pradera de la Vereda, a la cual se entraba subiendo por unos escalones de madera que cruzaban por encima de una cerca. Entonces dijo Cristiano a su compañero: si esta pradera sigue al costado del camino, vayamos por ella. Subió, en efecto, los escalones para fijarse, y había una vereda al otro lado de la cerca que parecía seguir la dirección del camino. 37, es tal como lo deseaba, dijo Cristiano, por aquí es más fácil andar. Ven, amigo Esperanza, pasemos al otro lado. Pero, ¿y si esta vereda nos descarría? No es probable, fue la respuesta. Mira, ¿ves que corre al lado del camino? Entonces Esperanza, convencido por estas palabras, le siguió y cruzaron la cerca.
Una vez que iban por la vereda, se encontraron que, efectivamente, era muy descansada para sus pies, y más adelante vieron a un hombre andando en la misma dirección, cuyo nombre era Vana Confianza. Pero llegó la noche y se oscureció tanto que los peregrinos perdieron de vista al que iba adelante. No pudiendo distinguir bien el camino, Vana Confianza cayó en un hoyo profundo, Isa. 9:16. Cavado a propósito por el príncipe de aquellos terrenos con el fin de atrapar a necios vanagloriosos, y se hizo añicos al caer. Cristiano y su compañero lo oyeron caer, y se acercaron para preguntarle qué le había sucedido, pero nadie contestó, solo oyeron lastimosos gemidos. Entonces preguntó Esperanza, ¿y ahora, dónde estamos? Su compañero guardó silencio, pues ya sospechaba que se habían desviado del camino. Luego empezó a llover, tronar y relampaguear de una manera espantosa, y de pronto empezó a inundarse la pradera. Con esto Esperanza exclamó, ¡ay de mí! Debí haber seguido por mi camino. ¿Quién se hubiera imaginado que por esta vereda nos íbamos a extraviar? Lo temí desde el principio, y por eso te recomendé cautela. Hubiera hablado con más claridad, pero tú eres mayor que yo. No nos quedemos sin hacer nada, tratemos de volver al camino. Ya las aguas habían crecido mucho, y tratar de volver era muy peligroso. Entonces pensé que siempre es más fácil salirse del camino cuando estamos en él, que volver a él cuando estamos fuera de él. No obstante, intentaron regresar, pero era tanta la oscuridad y tanta la inundación que, unas 9 o 10 veces, corrieron el peligro de ahogarse. El castillo de las dudas y el gigante desesperación en toda la noche no pudieron hallar los escalones de la cerca. Habiendo encontrado, por fin, un lugarcito abrigado, se sentaron allí a esperar hasta que amaneciera, pero se quedaron dormidos. Ahora bien, no muy lejos del lugar donde dormían había un castillo llamado el Castillo de las Dudas. Su dueño era el gigante Desesperación, a quien pertenecían también los terrenos donde dormían. Este, levantándose muy de mañana, salió a pasearse por sus propiedades y encontró a Cristiano y Esperanza dormidos en sus terrenos. Con una voz ronca y enojada los despertó y preguntó de dónde 38 venían y qué hacían en sus dominios. Le contestaron que eran peregrinos y que se habían extraviado. Han entrado a mis terrenos sin autorización, dijo el gigante, así que ahora vénganse conmigo. Se vieron, pues, obligados a ir porque éste era más fuerte que ellos. Tampoco podían decir mucho, pues se sabían culpables. Por lo tanto, el gigante los hizo ir delante de él, y los llevó al castillo, poniéndolos en un calabozo muy oscuro, que al espíritu de los dos hombres le resultó sucio y repugnante. Sal. 88 horas y 18 minutos. Allí permanecieron desde la mañana del miércoles hasta la noche del sábado, sin una migaja de pan ni una gota de agua. Su estado era lamentable, lejos de amigos y conocidos. Cristiano sentía doble tristeza, porque por su imprudencia estaban pasando este sufrimiento. El gigante Desesperación tenía una esposa llamada Desconfianza, y cuando se fueron a acostar, le contó lo que había hecho. Ella le preguntó quiénes eran ellos, de dónde venían y si los tenía amarrados, y él le contó. Entonces ella le aconsejó que a la mañana siguiente los apalease sin piedad. En efecto, cuando éste se levantó tomó una terrible garrote, y bajando al calabozo, comenzó a tratarlos como perros, aunque ellos no le habían dado en ningún momento motivo para ello. Se les fue encima y dio una golpiza tan terrible que ya no podían ni moverse. Hecho esto, se retiró. Todo aquel día no fue más que de sufrimiento y llanto. La noche siguiente, Desconfianza le dijo a su esposo que debían aconsejarles que pusiesen fin a su vida. Cuando amaneció, pues, fue a donde ellos estaban, con el modo contrariado de antes, y les dijo que ya que jamás saldrían de ese lugar, más les valdría suicidarse, fuera con cuchillo, reata o veneno. Porque, les dijo, ¿cómo es posible que quieran una vida tan llena de amarguras? Pero ellos le rogaron que los dejara ir. Con esto,
les lanzó una mirada furiosa, y arremetió contra ellos de manera que habría sido su final si no hubiera sido por un ataque que le dio, como siempre le daban en tiempo de calor. El ataque lo privó del uso de las manos. Por esa razón se vio obligado a retirarse y dejarlos solos. Entonces empezaron a conversar. «Hermano», dijo Cristiano, «¿qué haremos? Esta vida es de puro sufrimiento. Por mi parte, no sé si es mejor seguir así o morir de una vez. Mi alma prefiere la estrangulación a vivir de esta manera», Job 7:15, «y el sepulcro preferible a este calabozo». ¿Seguiremos el consejo del gigante? Esperanza tuvo palabras de aliento para Cristiano, «qué valiente has sido. Tengamos un poco más de paciencia. Es cierto que nuestro estado actual es horrible, y para mí la muerte sería mucho más preferible que vivir siempre así, pero consideremos que el señor del país a donde nos dirigimos ha dicho, no matarás, y si eso es así con respecto a otros, mucho menos podemos seguir el consejo de matarnos a nosotros mismos. Además, hermano, hablamos del descanso en el 39 sepulcro, pero ¿has olvidado a dónde van los que matan? Porque ningún homicida tiene vida eterna. 1 Juan 3:15. Con estas palabras Esperanza logró calmar a su hermano, y siguieron juntos aquel día, en la oscuridad, en su triste y lastimosa condición. Llegada la noche, cuando el gigante y su mujer se retiraron a descansar, ella le preguntó si los reos habían seguido su consejo, a lo cual él contestó, «Son tipos fuertes, prefieren aguantar los sufrimientos que quitarse la vida». Ella respondió, «Llévalos mañana al patio del palacio, y muéstrales los huesos y calaveras de los que ya has despachado, y diles que para el fin de semana los destrozarás, como lo has hecho antes con sus hermanos». Llegada, pues la mañana, Gigante volvió y los llevó al patio del castillo, mostrándoles lo que su esposa le había indicado. «Estos», dijo, «eran peregrinos como ustedes y entraron en mi propiedad sin autorización, como lo hicieron ustedes, y cuando quise los despedacé, por lo tanto, dentro de 10 días haré lo mismo con ustedes, vamos, vuelvan a su calabozo». Y con estos los llevó de vuelta dándoles golpes durante todo el trayecto. Fue así que los peregrinos pasaron todo el sábado en las mismas lamentables condiciones, como antes. A eso de la medianoche, empezaron a orar, y siguieron en oración hasta el amanecer. Y aconteció que un poco antes de rayar el alba, Cristiano de repente exclamó como sorprendido, «¡Qué necio soy! Permanecer en este horrible calabozo, cuando pudiera estar en plena libertad. Tengo guardada en mi pecho una llave llamada promesa, que estoy seguro abrirá cualquier cerradura en este castillo. ¡Qué buena noticia, hermano! Sácala y probemos». Cristiano así lo hizo y empezó a probarla en la puerta del calabozo, cuya cerradura se dio cuando hizo girar la llave. La puerta se abrió con facilidad, y Cristiano y Esperanza salieron. Luego Cristiano se acercó a la puerta exterior que daba al patio del castillo. También la abrió con la misma llave. Después se dirigieron a la puerta de hierro, puesto que también era preciso abrirla. El candado era muy fuerte, sin embargo, la llave lo abrió. Empujaron la puerta para abrirla y escaparse inmediatamente, pero ésta rechinó tanto que despertó al gigante desesperación, quien levantándose violentamente para ir tras los prisioneros, sintió que le temblaban las piernas, y volvió a darle uno de sus ataques, de modo que no pudo ir tras los peregrinos. Estos siguieron y pronto llegaron de vuelta al camino del rey donde estaban seguros porque se encontraban fuera de la jurisdicción del gigante. Luego que pasaron los escalones de madera, convinieron erigir un pilar y grabar en él estas palabras: «Pasando estos escalones está el camino al castillo de las dudas, cuyo dueño es el gigante Desesperación, quien aborrece al rey de la patria celestial y 40 busca destruir a sus santos peregrinos». Fue así que muchos pasaron por allí después, leyeron el letrero y escaparon del peligro. Las montañas de las Delicias avanzaron, entonces, hasta llegar a las montañas de las Delicias, que pertenecen al Señor del Collado, que ya hemos mencionado. Subieron las montañas hacia los jardines y huertas, los viñedos y los manantiales de agua,
donde también bebieron, se bañaron y comieron todo lo que quisieron. Había en las cumbres de estas montañas pastores apacentando sus rebaños cerca del camino real. Los peregrinos se acercaron a ellos, y apoyándose en sus callados, como siempre hacen los viajeros cansados cuando se detienen a conversar con alguno en el camino, les preguntaron, ¿de quién son estas montañas de las delicias y las ovejas que aquí se apacientan? Son tierras de Emmanuel, y desde ellas se ve la ciudad de él, y las ovejas son también de él ya que dio su vida por ellas. Juan 10:11. ¿Qué distancia hay de aquí hasta allá? Demasiada para los que no han de llegar, respondieron los pastores. ¿El camino es seguro o peligroso?, preguntó Cristiano. Los pastores, cuyos nombres eran sabiduría, experiencia, vigilancia y sinceridad, los tomaron de la mano y los llevaron a sus tiendas, y les hicieron comer de lo que ya había preparado. Luego se dijeron los pastores entre sí, mostrémosles a los peregrinos las puertas de la ciudad celestial, a ver si pueden divisarla a través de nuestro telescopio. Los peregrinos aceptaron con cariño la oferta, por lo que los llevaron a la cima de un cerro alto, llamado Claro, y allí le dieron el telescopio para que mirasen. Les pareció ver algo como una puerta, y también algo de la gloria del lugar. Cuando se disponían a partir, uno de los pastores les dio una nota acerca del camino, otro les advirtió que tuvieran cuidado con adulador. El tercero les recomendó que no fueran a dormirse sobre el suelo encantado y el cuarto les deseó que Dios los acompañara. Ignorancia de engreimiento y vi a estos dos peregrinos bajando las montañas por el camino hacia la ciudad. Un poco más abajo de estas montañas, del lado izquierdo, se encuentra el país de engreimiento, desde el cual llega un sendero pequeño y torcido al camino en que caminaban los peregrinos. Aquí se encontraron con un muchacho con mucha energía que venía de aquel país, y se llamaba Ignorancia. Cristiano le preguntó de dónde venía y a dónde iba. Señor, nací en el país que queda un poquito a la izquierda, y voy a la ciudad celestial. 41. Pero, ¿cómo crees que vas a entrar por esa puerta, sin encontrarte allí con dificultades? Tal como lo hacen otras buenas gentes, fue la respuesta. Pero, ¿qué pase tienes para mostrar a esa puerta que cause que quieran abrirte la puerta? Sé que mi Señor me dejará pasar, y he sido bueno toda mi vida, le pago a cada uno lo que le debo, oro, ayuno, pago los diezmos, doy limosnas y he dejado mi país para ir a donde voy. Luke 18, 9-14. Pero no entraste por la puerta de hierro a la entrada de este camino. Viniste por aquel sendero torcido. Me temo, entonces, que a pesar de lo que pienses de ti mismo, cuando llegue el día de rendir cuentas, te acusarán de ser ladrón y robador, en lugar de conseguir entrada a la ciudad. Juan 10:1. Caballeros, ustedes me son totalmente extraños, no los conozco. Conténtense con seguir la religión de su país y yo seguiré la religión de la mía. Espero que todo termine bien. En cuanto a la puerta de la cual habla, tenemos, como pueden ver, un verde sendero muy agradable, que baja directamente de nuestro país. Cuando Cristiano vio que el hombre era sabio en su propia opinión, le susurró a Esperanza, más esperanza hay del necio que de él. Provincia 26, 2, y agregó, y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Ecle 10:3. Luego dijo Esperanza, sigamos adelante, y dejemos de hablar con él. Así que los dos siguieron adelante, e Ignorancia venía detrás. El lisonjeador así siguieron su camino hasta llegar a un punto donde había una bifurcación en el camino, de modo que aquí no sabían los peregrinos cuál de los dos seguir, porque ambos parecían igualmente derechos. Entonces se detuvieron para pensar. Y mientras pensaban, he aquí que se acercó a ellos un hombre cubierto de una túnica blanca, y les preguntó qué hacían allí parados. Contestaron que iban a la ciudad celestial, pero no sabían cuál camino tomar. Síganme, dijo el hombre, pues para allá mismo voy yo. Lo siguieron, pues, por el camino que poco a poco se iba desviando de la ciudad a donde deseaban ir, tanto que al rato se encontraban de espaldas a la ciudad. No obstante,
continuaban siguiéndolo. Pero al poco rato, antes que se dieran cuenta, los había llevado dentro del espacio de una red, en la cual se enredaron ambos sin saber qué hacer. En esto la túnica blanca, 2 Yoar 11, 13-15, cayó de las espaldas del hombre, negro por el pecado, y se dieron cuenta dónde estaban. Allí se quedaron llorando por un tiempo, porque no podían salir sin ayuda. Mac 7:15. Entonces le dijo Cristiano a su compañero, 42, veo que nos hemos equivocado. ¿Acaso no nos advirtieron los pastores que nos cuidáramos de los aduladores? Descubrimos hoy que lo que dijo el sabio es cierto. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Provincia 29, 5. También nos dieron instrucciones tocantes al camino, pero hemos olvidado leerlas, y no nos hemos guardado del camino del destructor. Sal 29, 5. Así permanecieron en la red lamentándose, hasta que divisaron a un ser resplandeciente que se les acercaba con látigo de pequeños cordeles en la mano. En cuanto llegó, les preguntó de dónde venían y qué hacían allí. Le contestaron que eran unos pobres peregrinos que caminaban a Sión, pero que fueron desviados por un hombre vestido de blanco, quien les dijo que lo siguieran, diciendo que él también iba para allá. Ese es lisonjeador, falso apóstol transformado en ángel de luz. Provincia 29, 5. Dan 11:32. Diciendo esto, rompió la red dejando salir a los peregrinos. Y agregó, síganme, para que pueda volver a ponerlos en su camino. Los condujo hasta el camino real. Luego les preguntó, ¿dónde posaron anoche? Con los pastores de las montañas de las Delicias, respondieron. Les preguntó también si no habían recibido una nota con instrucciones para el camino. Contestaron, sí. Pero cuando se detuvieron, ¿no sacaron la nota para leerla? No. ¿Por qué? Dijeron que la habían olvidado. Además les preguntó si los pastores no les habían advertido acerca del lisonjeador. Sí, dijeron, pero no nos imaginábamos que pudiera ser un señor con palabras tan suaves. Rom 16:18. Luego vi en mi sueño que los mandó acostarse en el suelo, y los castigó muy severamente, para enseñarles el buen camino por donde debían andar. 2 Cro. 6, 26-27. Y mientras los castigaba, les decía, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé, pues, celoso y arrepiéntete. Apop. 3:19, Ed 12, 5-11. Hecho esto, les mandó seguir su camino y atender con mucho cuidado las demás instrucciones de los pastores. Entonces ellos le dieron las gracias por su bondad, y se fueron a paso mesurado por el camino correcto. Ateo habiendo pasado un tiempo, los peregrinos divisaron a lo lejos un hombre que venía a su encuentro, andaba solo y a paso lento. Entonces dijo Cristiano, 43, veo un hombre que viene hacia nosotros, de espalda a Sión. Yo también lo veo, tengamos cuidado porque puede ser otro lisonjeador, dijo Esperanza. El hombre se fue acercando más y más hasta que al fin llegó donde estaban ellos. Se llamaba Ateo, y les preguntó a dónde iban. Vamos al monte Sión, dijo Cristiano. Ateo comenzó a reírse a carcajadas. ¿Por qué te ríes? Preguntó Cristiano. Me da risa ver personas ignorantes como ustedes, que se toman la molestia de un viaje tan difícil, al final del cual no hallarán más que cansancio como recompensa por sus esfuerzos. ¿Cómo, hombre? ¿Crees tú que no nos han de recibir? Preguntó Cristiano. Recibir. No existe ningún lugar en este mundo como el que sueñan. Pero lo hay en el mundo venidero. Cuando me encontraba en mi casa, en mi propia tierra, oí hablar de ese lugar. Salí a buscarlo, y he estado buscando pero no he encontrado nada, y lo hubiera encontrado, si es que hubiera existido, porque lo he buscado más lejos que ustedes. Ahora regreso al lugar de donde vine, y me deleito con las cosas que antes había dejado con la esperanza de encontrar este otro lugar que no existe. Entonces Crisitano le preguntó a Esperanza,
¿será cierto lo que dice este señor? Ten cuidado, es uno de los lisonjeros. Recuerda lo que ya nos pasó una vez por prestar atención a esta clase de señores. ¿Que no existe el monte Sión? ¿Acaso no vimos la ciudad desde las montañas de las delicias? Además, no debemos andar ahora por fe. Sigamos adelante, para que no nos vuelva a alcanzar el látigo. Dejemos de escucharlos, y creamos para salvación de nuestra alma. Provincia 19:27, Ed 10:39. Con esto, dejaron al hombre, quien riéndose de ellos, se fue por su camino. El país encantado vi luego en mi sueño que siguieron hasta llegar a cierto país cuyo clima tenía la propiedad de darle modorra a todo el que entraba en él. Esperanza comenzó a sentirse soñoliento, por lo cual le dijo a Cristiano: tengo tanto sueño que apenas puedo mantener abiertos los ojos. Acostémonos, pues, y durmamos un rato. De ninguna manera, no sea que durmiéndonos, no volvamos a despertar. ¿Por qué, hermano? El sueño es agradable para el hombre trabajador, nos sentiremos descansados si nos tomamos una siesta. Recuerda que uno de los pastores nos mandó que nos cuidáramos del país encantado. Con eso nos quiso dar a entender que no debíamos dormirnos en él. Por lo 44 tanto, no lo hagamos como lo hacen otros, más bien velemos y seamos sobrios. 1 Tes. 5:6. Respondió Esperanza: confieso que no tengo razón, y si hubiera estado aquí solo habría estado en peligro de muerte. Veo que es cierto el dicho del sabio: mejor son dos que uno. Eque. 4:9. Hasta aquí tu compañía ha sido una bendición, y serás recompensado por tu labor. Pues, para evitar el sueño, conversemos de algo interesante, sugirió Cristiano. ¿Por dónde empezaremos? Por donde Dios empezó con nosotros. Pero empieza tú, por favor. ¿Te refieres a la primera vez que empecé a cuidar el bien de mi alma? Sí, a eso me refiero. Recuerdos de Fiel. Esperanza narra su conversión. Dijo Esperanza: bueno, no sabía qué hacer, así que hablé con Fiel, pues él y yo nos conocíamos bien. Pensé, si un hombre se endeuda, pero después va pagando los gastos en que va incurriendo, todavía le queda la deuda vieja. Con mis pecados estoy en deuda con Dios, pero reformarme ahora no la saldará. Me dijo el que a menos que obtuviera justicia de un hombre que nunca hubiera pecado, ni mi propia justicia ni toda la justicia del mundo podía salvarme. El Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso que murió por mí, Él es a quien le son imputados, cargados a mi cuenta, si creo en Él. ¿Y a esto que te respondió Fiel? Me rogó que acudiera al Señor Jesús. Entonces le dije que eso sería presumir, pero él me respondió que no, porque yo estaba invitado a acudir a él. Mat. 11:28. Luego me regaló un libro sobre las imputaciones de Cristo, para animarme a acudir libremente, y dijo concerniente a ese libro que cada tilde y cada jota en él era una realidad más firme que el cielo y la tierra. Mat. 24:35. Entonces le pregunté qué debía hacer cuando acudiera y me dio la respuesta. Me dijo que debía ponerme de rodillas, y pedir de todo corazón y con toda el alma, que el Padre me lo revelara. Sal 95, 6, Dan 6:10, Ger 29, 12-13. Entonces le siguió preguntando, ¿cómo debe ser mi súplica? Y me dijo, ve, y lo encontrarás en su trono de gracia donde permanece siempre para perdonar a todos los que vienen a él. Eco. 25 horas y 22 minutos. Lev 16:2. Num 7. 89. Ev 4:16. Siguió contando Esperanza. Le dije que no sabía qué decirle al venir a él. Me recomendó que dijera algo como, Dios, sé propicio a mi pecador, y hazme conocer y creer en Jesucristo, porque veo que de no ser por su justicia, o si no tuviera yo fe en esa justicia, estoy perdido. Señor, he oído que eres un Dios misericordioso, y que has ordenado que tu Hijo Jesucristo fuera el Salvador del mundo, y además, que estás dispuesto a que sea Salvador de un pobre pecador como lo soy yo, y sí que soy pecador. Señor,
magnifica ahora tu gracia en la salvación de mi alma, por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y eso oré de todo corazón. 45. ¿Te reveló el Padre a su Hijo? No a mi vista, pero sí a mi entendimiento. Un día me pareció ver al Señor Jesús. Me miró y dijo, bástate mi gracia. 2 Yoar 12:9, Isa. 55 horas y 11 minutos. La hermosura de Jesús me impulsó querer vivir una vida santa y anhelo luchar por él. Dijo Cristiano, ciertamente fue esta una revelación de Cristo a tu alma. Otra vez ignorancia vi, entonces en mi sueño, que Esperanza miró hacia atrás y vio que le seguía Ignorancia, a quien habían dejado atrás. Mira, le dijo a Cristiano, que atrasado viene el muchacho. Sí, lo veo, no le interesa nuestra compañía. Creo que tienes razón, pero de igual manera, esperémoslo, dijo Esperanza. Y eso fue lo que hicieron. Entonces Cristiano le dijo a Ignorancia, vamos, hombre, ¿por qué te quedas tan atrás? Me encanta caminar solo, mucho más que caminar acompañado. Dinos, ¿cómo están Dios y tu alma ahora? Preguntó Cristiano. Espero que bien, dijo Ignorancia, me lo dice el corazón. Porque estoy lleno de buenos pensamientos que me vienen a la mente para reconfortarme al caminar. Eso puede ser engañoso, porque el corazón del hombre lo reconforta con la esperanza de lograr aquello que no tiene razón para lograr. Pero mi corazón y mi vida concuerdan, así que espero que mi esperanza sea bien fundada. El corazón me dice que es así. A menos que la palabra de Dios sea testigo de ello, cualquier otro testimonio carece de valor. Déjame explicarte, la palabra de Dios dice, no hay justo, ni aun uno. También dice, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ver Rom 3:10, 12, 23, 8:6, Gen 6:5, 8:21. Ahora bien, cuando pensamos esto de nosotros mismos, entonces son pensamientos buenos, porque coinciden con la palabra de Dios. Jamás creeré que mi corazón sea tan malo, respondió Ignorancia. La palabra de Dios dice que los caminos del hombre son perversos por naturaleza. Pero cuando el hombre piensa sensatamente en sus propios caminos, su corazón acepta humildemente ese juicio. Sal 125, 5, Provincia 2:15, Rom 3, 9-18. Dios nos conoce mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. Pero Ignorancia insistió que Dios lo aceptaría porque cumplía sus deberes religiosos. Cristiano, recordando su propia experiencia ante la cruz, contestó, no son tus acciones, sino que tu corazón tiene que ser conquistado por Dios. Esta fe tuya es engañosa, y te dejará a merced de la ira en el día del Dios Todopoderoso. 46 Porque la fe que realmente justifica, cuando es sensible a su condición perdida por la ley, hace que el alma vuele buscando refugio en la justicia de Cristo. Esta justicia suya no es un acto de gracia por el cual hace que tu obediencia sea aceptada por Dios, sino que la obediencia personal de Cristo a la ley en hacer y sufrir por nosotros es lo que nos requiere, y esto es aceptado por Dios. Afirmo que la verdadera fe acepta esta justicia de Cristo, bajo la cual se refugia el alma, y es por ella presentada sin mancha ante Dios, es aceptada, y es libre de condenación. Continuó diciendo Cristiano, oh, ¿qué? ¿Pretenderías que confiáramos en lo que Cristo ha hecho en su propia persona sin tener en cuenta lo que hizo por nosotros? Esta soberbia daría rienda suelta a nuestras concupiscencias y toleraría que viviéramos según nuestros propios deseos, porque, ¿qué importaría cómo vivimos si podemos ser justificados de todo por la justicia personal de Cristo, si así lo creemos? Rom 6:1. Y agregó, sí, también eres ignorante en cuanto a los verdaderos efectos de la fe para salvación en esta justicia de Cristo, que es, doblegarnos y dar nuestro corazón a Dios en Cristo, amar su nombre, su palabra, su camino y su pueblo, no como en tu ignorancia te imaginas. Esperanza interrumpió para decir, pregúntale si alguna vez se le reveló Cristo desde el cielo. A lo que Ignorancia contestó, ¿qué?
Es usted un hombre que se basa en revelaciones. Me parece que lo que ustedes dos y el resto de ustedes dicen acerca del asunto es fruto de un cerebro que desvaría. Pero, hombre, dijo Esperanza, Cristo está tan escondido en Dios, protegido de las ansiedades naturales de la carne, que no puede ser conocido por nadie para salvación, a menos que Dios el Padre se les revele. Mat. 11:27, 1 Sioar 12:3, y F. 1, 18-19. Esa es la fe de ustedes pero no la mía, y la mía es tan buena como la de ustedes. Despierta, ve lo lamentable de tu estado, exclamó Cristiano, y apresúrate a acudir al Señor Jesús, y por su justicia, que es la justicia de Dios, porque Él mismo es Dios, serás librado de condenación. Ignorancia se detuvo. Mi fe es tan buena como la de ustedes, declaró, pero no puedo avanzar al ritmo de ustedes. Sigan adelante, e iré detrás. En fin, vamos, mi buen compañero Esperanza. Por lo visto tenemos que volver a caminar solos, dijo Cristiano. Siguieron, yendo un buen trecho adelante, con Ignorancia rengueando detrás de ellos. Entonces le dijo Cristiano a su compañero, me da mucha lástima este pobre hombre, de seguro que al final le irá muy mal. 47. Hay muchos más igual que él en nuestra ciudad, comentó Esperanza, familias enteras, sí, calles llenas, y de peregrinos también, y si hay tantos en nuestra región, piensa cuántos más habrán en el lugar donde él nació. Por cierto, su palabra dice, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos. 28 horas y 27 minutos. ¿Te parece que no han tenido en ningún momento una convicción de pecado y ningún temor de lo peligroso que es su condición? Pienso que quizás sí, pero por ser ignorantes no comprenden que esas convicciones son para su propio bien, por lo tanto procuran desesperadamente reprimirlas, y siguen presumiendo que andan bien en el camino de su propio corazón. Provincia 14:12, 21:2, Judas 21:25. Esperanza coincidió. Yo digo que el temor tiende a ser bueno para el hombre. Lo prepara para emprender el peregrinaje. El temor de Jehová, corrigió Cristiano, es el principio de la sabiduría. Job 28 horas y 28 minutos. Sal 111, 10. Provincia 1:7, 9-10. El temor correcto causado por las convicciones que impulsan al corazón a aferrarse a Cristo para salvación. Comienza y sigue generando una gran reverencia hacia Dios, su palabra y sus caminos. La ciudad de oro, vista desde el país de Beula. Después vi en mi sueño que los peregrinos habían pasado la tierra encantada y entrado en el país de Beula, cuyo ambiente era muy dulce y agradable, y como el camino pasaba por este país. Los peregrinos se reconfortaron allí por algún tiempo. Allí les fue agradable oír el canto de las aves y ver las flores en los campos. En esta tierra alumbraba el sol día y noche, pues está más allá del valle de sombra de muerte, y también fuera del alcance del gigante desesperación. Aquí estaban a la vista de la ciudad a donde iban, también encontraron algunos de sus habitantes, ya que en este país los seres resplandecientes solían pasear porque está al lado del cielo. Allí oyeron voces que salían de la ciudad que decían, decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Aquí todos los habitantes del país los llamaban Pueblo Santo, los redimidos del Señor, Isa. 62, 4-12. Cuanto más se acercaban a la ciudad, una vista más clara de ella tenían. Era de perlas y piedras preciosas, sus calles eran de oro, de manera que, a causa de la gloria de la ciudad, y el reflejo de los rayos del sol que la hacían resplandecer aún más, Cristiano se sintió enfermo, y Esperanza también. Por eso, se acostaron un rato, clamando, si veis a mi amado, dile que estoy enfermo de amor. Cant. 2:5. Luego se acercaron más y más a los huertos, viñedos y jardines, cuyas puertas daban al camino real. Vieron al jardinero, quien les dijo que los jardines y viñedos habían sido plantados para recreo del rey y para consuelo de los peregrinos. Pero, como he dicho,
El reflejo del sol sobre la ciudad, siendo la ciudad de oro puro, era extremadamente glorioso, tanto que aún no podían mirarla directamente, sino por 48 medio de un instrumento hecho para ese fin, Apop. 21:18, 2 Ioar 3:18. Y vi que cuando seguían su camino salieron a su encuentro dos varones con vestiduras que brillaban como el oro, y sus rostros eran relucientes como la luz. El río de la muerte además vi que entre ellos y la puerta estaba el río de la muerte. Pero no había puente para pasarlo, y el río era muy hondo. No había modo de seguir adelante sin pasar el río. A la vista de este río, los peregrinos se turbaron, pero los varones que se habían acercado a ellos dijeron, tienen que pasar por el río, si no, no podrán llegar a la puerta. Entonces les preguntaron a los varones si el agua era de la misma profundidad en todas partes. Dijeron que no, pero que sin embargo no les podían ayudar, pues decían, hallarán el río de mayor o menor profundidad, según crean en el rey del país. Resolvieron, pues, pasar, pero entrando Cristiano en el agua, comenzó a hundirse por lo que exclamó, me estoy hundiendo en aguas profundas, sus ondas me pasan por encima de la cabeza, la corriente me rodea por todos lados. John 2:3. Esperanza luego dijo, ánimo, hermano mío. Toco fondo con los pies y verás que es firme. Ah, amigo mío. Estoy sobrecogido por los dolores de la muerte. Ya no veré la tierra que fluye leche y miel. Y con esto, Cristiano se encontró en una gran y horrorosa oscuridad, tanto que no podía ver por dónde iba. Temía morir en ese río y no entrar nunca por la puerta. También perdió noción de todo, de modo que no podía recordar ni hablar sensatamente de ninguno de esos dulces consuelos que había encontrado en el camino de su peregrinaje. Lo que decía demostraba que su mente estaba dominada por el pánico y que tenía un miedo atroz. Aquí también lo asaltaron los recuerdos inquietantes de los pecados que había cometido antes y desde que había comenzado su peregrinaje. Veía demonios y espíritus malos, según decía. Esperanza, pues, se vio en apuros tratando de mantener la cabeza de su hermano fuera del agua. Sí, de a momento se hundía y luego salía medio muerto. Esperanza hacía todo lo posible para consolarlo, diciendo, hermano, veo la puerta y varones que nos esperan. Cristiano contestaba, es a ti a quien esperan, has conservado tu esperanza desde el primer momento que te conocí. Ay, hermano mío, estas aflicciones y amarguras por las que estás pasando en estas aguas, no son señal de que Dios te haya desamparado, sino que son enviadas para probarte, y ver si te acuerdas de lo que por su bondad has recibido, y para que te apoyes en Él en medio de tus aflicciones. Cobra ánimo. Jesucristo te salva, Isa. 43:2, Luke. 8:50. 49 Ahora Cristiano exclamó, oh, vuelvo a verlo y oigo que me dice, cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y cuando por los ríos, estos no te anegarán, Isa. 43:2. Con esto, los dos se animaron, el enemigo se quedó inmóvil como una piedra, y muy pronto sus pies tocaron fondo desde allí en adelante, y acabaron de pasar sin tener más problemas. La Jerusalén celestial en la ribera del otro lado del río encontraron a los dos varones resplandecientes que los saludaron, diciendo, somos espíritus enviados para servir a los herederos de la salvación. Todos juntos se dirigieron hacia la puerta. Es de notar que la ciudad estaba sobre una alta colina, pero los peregrinos subieron con facilidad, porque los seres resplandecientes les daban el brazo. También habían dejado atrás sus vestiduras mortales, pues aunque entraron en el río con ellas, salieron sin ellas. 1 Ioar 15, 51-57. La belleza de este lugar es inexpresable, les informaron sus compañeros. Es el monte Sión, la Jerusalén celestial, la compañía innumerable de ángeles y de los espíritus de los justos hechos perfectos. Eb 12, 22-24. Van ustedes ahora al paraíso de Dios. Y cuando lleguen recibirán ropas blancas, y su conversación será con el Rey por toda la eternidad. Apop.
3:4, no volverán a ver las cosas que veían cuando estaban sobre la tierra, como por ejemplo, dolor, enfermedad, aflicción y muerte, porque las cosas viejas pasaron. Isa. 65:15. ¿Qué haremos en el lugar santo? Allí comerán del fruto siempre maduro del árbol de la vida, y no volverán a tener dolor, porque verán al santo tal como es. Apop. 2:7, 1 Sioar, 13:12, 1 Juan 3:2. Allí recibirán descanso de todo su trabajo y tendrán gozo en lugar de tristeza. Segarán lo que sembraron, los frutos de sus oraciones y lágrimas y sufrimiento por amor del Rey. Gal 6:7. En ese lugar tendrán coronas de oro y gozarán por toda la eternidad ante la presencia del Santo. Allí, también, les servirán con alabanzas, aclamaciones y con acciones de gracias a aquel a quien quisieron servir en el mundo, aunque con mucha dificultad a causa de la flaqueza de su carne. Sus ojos estarán encantados de ver y sus oídos de oír la voz agradable del Todopoderoso. 1 Tes 4, 13-16, Judas 14, Dan 7, 9-10, 1 Sioar 2-3. Al ir acercándose a la puerta, salió a recibirlos una compañía de las huestes celestiales. Los dos seres resplandecientes les dijeron a las huestes: estos son los hombres que amaban a nuestro Señor cuando estaban en el mundo y que dejaron todo por amor a su santo nombre. Y Él nos mandó a buscarlos, y los hemos traído hasta aquí en su anhelado viaje, a fin de que entren y tengan el gozo de ver el rostro del Redentor. A esto, las huestes celestiales exclamaron con voz de júbilo: 50, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Apop. 19:9. También salieron a recibirlos algunos de los músicos del rey, vestidos de ropa blanca y reluciente, los cuales con sus melodías despertaron ecos en los cielos, y cantando y tocando sus trompetas saludaban a Cristiano y a su compañero dándoles 10,000 bienvenidas. Ya estaban estos dos hombres, por así decir, en el cielo aún antes de haber llegado, sintiéndose sobrecogidos por la visita de los ángeles y escuchando sus melodiosas notas. Desde aquí veían también la ciudad, y les pareció oír que sus campanas repicaban para celebrar su llegada. Y sobre todo, los alegres y fervorosos pensamientos acerca de que ellos mismos vivirían en semejante compañía, y eso para siempre jamás, les causaba un gozo tan glorioso, que ninguna lengua ni pluma sería capaz de expresar. Final del peregrinaje y así llegaron a la puerta, y vieron escritas sobre ella en letras de oro las palabras: bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Entren por las puertas de la ciudad. Apop. 22:14. Vi luego en mi sueño que los seres resplandecientes les decían que llamasen a la puerta, lo cual hicieron, y aparecieron algunos mirando por arriba de la puerta, a quienes se les dijo: estos peregrinos han llegado de la ciudad de destrucción por el amor que tienen al rey de este lugar. Entonces cada uno de los peregrinos entregó el certificado que había recibido al principio. Estos fueron llevados al rey, quien, cuando los hubo leído, preguntó: ¿dónde están estos hombres? Están a la puerta, fue la respuesta. El rey ordenó que se abriera la puerta, diciendo: abrid las puertas, y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Isa. 26:2. Los peregrinos entraron por la puerta, y al entrar cambió su apariencia de tal manera que sus rostros brillaban. Les pusieron vestiduras que relucían como el oro. También recibieron arpas para alabar al Señor y coronas en señal de honra. Entonces oí en mi sueño que todas las campanas de la ciudad volvían a repicar de gozo y que les dijeron: entrad en el gozo de vuestro Señor. Mat 25:21. Y los peregrinos mismos cantaban con júbilo: bendición y honra, y gloria y potestad a aquel que está sentado en el trono, y al Cordero para siempre jamás. Apop. 5, 13-14. Cuando se abrieron las puertas para dar paso a los peregrinos, miré hacia adentro, y he aquí que la ciudad brillaba como el sol, las calles eran de oro y por ellas andaban muchos cantando alabanzas, con coronas en su sien y palmas en las manos. También vi a unos que tenían alas y exclamaban unos a otros, sin parar: 51, Santo, Santo,
santo es el Señor. Después se cerró la puerta, y cuando se cerró hubiera deseado estar entre ellos. El destino de Ignorancia. Mientras contemplaba yo estas cosas, volví la vista y vi a Ignorancia llegar a la orilla del río. Muy pronto lo pasó, y sin la mitad de la dificultad que tuvieron los dos peregrinos, porque aconteció que había entonces en ese lugar un barquero llamado Vana Esperanza, quien lo pasó en su barca. Y así Ignorancia también subió el cerro para llegar a la puerta, pero iba solo. Nadie salió a recibirlo con una palabra de aliento. Cuando llegó a la puerta, miró el escrito que estaba en la parte de arriba. Comenzó a llamar, suponiendo que muy pronto le sería permitida la entrada, pero fue interrogado así por los hombres que se asomaron por encima. ¿De dónde vienes? ¿Qué quieres? Contestó él, he comido y bebido en presencia del rey, y él ha enseñado en nuestras calles. Luke 13, 24-28. Luego le pidieron su certificado para mostrárselo al rey. Pero buscó en vano, no tenía certificado. Entonces le preguntaron, ¿no tienes certificado? El hombre no contestó ni una sola palabra. Se lo contaron al rey, pero éste no quiso bajar a verlo, sino que mandó a los dos seres resplandecientes a tomar a Ignorancia, atarlo de pies y manos. Lo tomaron, pues, y lo llevaron a una puerta en el costado del cerro, y allí lo dejaron. Entonces entendí que hay un camino al infierno, aún desde las puertas de la gloria, al igual que de la ciudad de destrucción. Con esto desperté, y he aquí que todo había sido un sueño. Guión majo 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 guión. Entonces, pues, pecador, ¿qué dices tú? ¿Dónde está tu corazón? ¿Correrás? ¿Has resuelto renunciar a todo? Toma el camino, corre por él y aguanta hasta el fin, y que Dios te dé un viaje triunfante. Adiós. John Bunyan. Guión majo 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 guión. La conclusión, lector. Mi historia te he contado, a ver si a mí me la puedes interpretar. 52 o a ti mismo, o a tu prójimo. Pero ten cuidado de no interpretarlo mal, porque si eso sucede. En lugar de hacer un bien, un mal harás, porque iniquidad generas interpretándola mal. Cuídate también, de al extremo ir y con los detalles de mi sueño jugar, ni dejes que mis ilustraciones o comparaciones a risa te muevan o a vanamente discutir. Deja eso para los muchachos y los necios, pero tú, ¿la sustancia de mi tema captas? Abre las cortinas, detrás de ellas mira, mis metáforas busca, y en esto no vayas a fallar. Si las quieres encontrar a tu mente sincera, provechosas le serán.